Ave María Purísima. Vamos a continuar hoy con la octava meditación del curso para prepararse como hijos espirituales a San Pío de Pietrelcina. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes para aprender sobre tu amor. Lo ponemos en tus manos, te suplicamos que sea para tu gloria, para la salvación de las almas, y que nos concedas un día gozar de verte en tu gloria con San Pío de Pietrelcina. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguimos en el primer bloque de nuestra preparación para consagrarnos como hijos espirituales. Y este primer bloque es de la vía purgativa. Al inicio me imagino que se explicaba que hay tres vías en la vida espiritual para avanzar, ¿no? En el encuentro con Cristo. Y la primera vía se llama vía purgativa porque es un momento en el que vamos conociendo nuestra alma, vamos conociendo qué es el pecado, cuáles son las consecuencias del pecado, los enemigos de nuestra alma, cómo luchar contra ellos. Y bueno, es un periodo muy fuerte, ¿no? De mucha batalla, para después, ya en la vía iluminativa, más bien irnos encontrando con Cristo y lo conociendo cada vez más, ya de un modo más positivo. Y en la vía unitiva, unirnos con Él por el amor, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a entrar este día y los dos siguientes a ver cómo combatir a los tres enemigos del alma, de los que hablábamos cuando mencionábamos el tema del pecado. Hoy vamos a hablar sobre el primero, que es la carne. Como siempre, empezamos con una cita bíblica y hoy tenemos dos. La primera es de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, y dice así: ¿O qué es lo que saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no se pertenecen a ustedes mismos. Y Mateo 10:28. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden quitar la vida. Teman más bien al que puede destruir al hombre entero en el fuego que no se apaga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la carne? No nos referimos a nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico pues no es malo. Al contrario, es algo muy bueno que ha creado Dios, ¿no? Y que es bueno, es maravilloso, ¿no? Y es parte de nosotros. ¿A qué nos referimos con la carne? A nuestra inclinación al placer y a las cosas ilícitas desde que pecamos en el pecado original. Adán y Eva no tenían malas inclinaciones, no comían cosas por antojo, comían cuando era necesario alimentar al cuerpo. Y desde el pecado original se descompuso, se desorganizó, se enfermó esa parte en nosotros que se llama concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Nuestra primera inclinación a algo. Y es un híbrido entre nuestro cuerpo y nuestras sensaciones y un poquito de nuestra alma, ¿no? Entonces, bien, esa concupiscencia de suyo no es mala, pero desde el pecado original, pues se desordenó y tiende al placer, no le gusta sufrir, no le gusta cansarse, ¿no? Entonces no le gusta trabajar. Y constantemente nosotros tenemos que estar luchando con nuestra mente y nuestra voluntad, y también con la gracia de Dios, para ordenar esa concupiscencia y que reine la parte espiritual en nuestra vida y que no nos veamos siempre esclavos de nuestros propios deseos, ¿no? Nuestras propias inclinaciones. Nos referimos entonces al hombre como lo ha dejado el pecado original. ¿Cuáles son las obras de la carne? Que es nuestro enemigo, el pecado. Las obras o el objetivo de los tres enemigos de nuestra alma son el pecado. Tanto el demonio como el mundo, como nuestras inclinaciones desordenadas se orientan al pecado, a que nosotros pequemos.
Entonces, tener una tentación de la carne no es un pecado. Consentir a esa tentación, sí. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con esto. Bien, dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, el apetito de la carne es enemistad con Dios y no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Cómo vencemos, por ejemplo, al demonio, que es nuestro primer enemigo del alma? Pues con la vida de gracia, con la oración, con los sacramentos. ¿Cómo vencemos al mundo, que es nuestro segundo enemigo? Despreciando sus vanidades, no haciendo caso a todo ese ambiente que nos rodea, ¿no? Pero vencer a la carne es mucho más difícil porque está dentro de nosotros mismos. Si nosotros ignoramos al mundo y lo alejamos de nosotros, pues podemos vivir sin él. Es más fácil, ¿no? Si estamos luchando contra el demonio, finalmente Dios va a luchar con nosotros esa batalla y el demonio tendrá que alejarse un poco, por un tiempo al menos, con las tentaciones. Sin embargo, la carne, como está dentro de nosotros, está siempre ahí. Es algo con lo que hay que luchar constantemente durante toda nuestra vida. El secreto para vencer la carne es la perseverancia. No dejarnos caer ante las distintas tentaciones, ¿no? ¿Cómo nos declara la guerra la carne? A través de dos cosas. Lo primero es la sed insaciable de gozar. Querer siempre comer lo más rico, comer un poquito más de lo necesario porque es agradable, dormir más, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es la sed insaciable de gozar. Y por otro lado, nos hace también la guerra con un miedo, con un horror al sufrimiento y al padecer. Entonces, bueno, es un círculo vicioso, ¿no? Porque huimos del dolor porque amamos el placer. Y es la lucha de todos los días en nuestra vida. El placer no es malo, Dios lo ha creado para nuestro deleite. Comer cosas ricas no es malo, está bien, pero hacerlo todo el tiempo y de una forma inmoderada es lo que hace que nosotros perdamos y pequemos cuando se nos presenta este enemigo nuestro, que es la carne, ¿no? O sea, el pecado original lo que ha hecho es romper el equilibrio en nuestras facultades, ¿no? Hay algunos remedios contra la concupiscencia que son muy buenos y todos giran en torno a una virtud muy importante, que es la virtud de la templanza. Esta virtud de la templanza, ¿qué quiere decir? Moderar todos nuestros apetitos para que queden en el justo medio, ni muy, ni tan. Ni voy a estar comiendo todo el día, todo el tiempo, ni voy a dejar absolutamente de comer. Voy a comer lo necesario y cuando lo necesito, con toda la tranquilidad y paz del mundo. Y así con todas las cosas que son sensibles. O una virtud derivada de la templanza es, por ejemplo, la castidad, que es la moderación en el apetito sexual. La humildad es otra virtud derivada de la templanza. Y ahí se modera el amor a uno mismo. Y ahí entra el tema de la vanidad, el tema de, Entonces, esa es nuestra clave, buscar el justo medio. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O cuáles son estos remedios contra la concupiscencia? Primero, mortificarnos en cosas lícitas. A veces decimos, es que no hay necesidad de que te pares 5 minutos antes. Puedes pararte a la hora exacta, pero hace mucho bien y te entrena en la virtud pararte 5 minutos antes. Entonces, hacer eso, por ejemplo, es un modo de luchar contra la propia sensualidad que te dice 5 minutos más, está calientita la cama, afuera hace frío, no es que tanto es tantito. Entonces, hacer ese esfuerzo de hacer una pequeña lucha, un pequeño extra, una pequeña mortificación en cosas lícitas, ayuda, ejercita para cuando nos lleguen tentaciones más grandes y más difíciles, saberlas afrontar con virtud, ¿no? Segundo, aficionarse al sufrimiento y a la cruz, no tenerle tanto miedo a sufrir. Entender el sufrimiento como algo que es parte de nuestra naturaleza caída, recordar que estamos en un valle de lágrimas y que pasará, el sufrimiento pasa, el haber sufrido no.
Entonces, amar ese sufrimiento por amor a Cristo y aplicar ese sufrimiento o esa incomodidad momentánea a Jesús en la cruz y vivir con Él ese momento para hacerlo algo alegre, ¿no? Sufrir el dolor con calma e imponerse incluso un poquito de sufrimiento voluntariamente hace tanto bien al alma que es la clave de los mártires. Un mártir cruento muchas veces lo fue antes incruento, que quiere decir que estuvo muriendo a pequeñas cosas durante toda su vida y por eso pudo morir a cosas grandes cuando Dios se lo pidió. Tercero, combatir la ociosidad. La ociosidad es la madre de todos los vicios, lo dice también el libro del Eclesiástico. Cuando no tenemos nada que hacer, es cuando se nos empiezan a ocurrir malas ideas para seguir en el placer o aumentar el grado de placer. Porque una nota importante de la concupiscencia es que siempre quiere más, nunca es suficiente. Siguiente, huir de las ocasiones peligrosas. Hay veces que se nos presentan tentaciones, sobre todo las que son de orden de la carne, que son sensuales. No conviene enfrentarse directamente a eso, porque es muy fácil que ya enfrentándonos dialoguemos con la tentación y pequemos. Uno no va a comerse una zanahoria justo al lado del puesto de tacos, porque en definitiva va a acabar comiéndose los tacos, ¿no? O no va a comerse su lechuga a una pastelería. Tiene que huir de las ocasiones de pecado para que no lo venzan, ¿no? Esa es una de las grandes claves con los pecados de la carne. La voluntad siempre está expuesta a sucumbir cuando somos imprudentes y nos ponemos en ocasión de pecar. Siguiente, considerar la dignidad del cristiano, saber que Dios me está viendo, que soy una imagen de Dios y que lo que yo hago repercute no solo en mi vida, sino repercute también en Dios, en cierto modo le afecta de un modo accidental, y también a todos los demás miembros de la iglesia, ¿no? Recordar esa dignidad, que el hombre está por encima de la parte animal, por encima de la sensualidad, es muy importante. Yo no debo esclavizarme a la parte más animal de mi vida, ¿no? Que es lo sensual. Dormir, comer, reproducirse, sino buscar lo más elevado. Y que esas actividades que yo hago por naturaleza se hagan con conciencia, con orden también, ¿no? El siguiente es considerar las consecuencias del pecado. ¿Qué va a pasar cuando yo peque con esto que tengo enfrente? ¿No? Si estoy enfrente de una tentación, tengo enfrente un super pastel de chocolate gigante que puedo comerme yo solita. Si yo me pongo a pensar en cuáles van a ser las consecuencias de haberme comido ese pastel en el orden espiritual, va a ser más difícil que yo peque, ¿no? Una de las grandes trampas del demonio para hacernos pecar cuando nos pone tentaciones enfrente es decirte, no lo pienses, hazlo rápido. Cuando nosotros hacemos cosas malas, casi siempre los hacemos tratando de no pensar y los hacemos rápido y cuando nadie nos ve, ¿no? Para que nadie nos diga nada, para que nosotros no pensemos al respecto y lo hagamos, ¿no? Entonces, una gran estrategia para no pecar es sentarse a pensarlo antes, a ver cuáles van a ser las consecuencias, qué va a pasar. Considerar el castigo del pecado. Por ejemplo, ir imaginando cuáles serán los castigos en el infierno a los golosos. Y cuando yo pienso en el castigo de los golosos antes de comerme el pastel de chocolate, pues ya no se me va a antojar tanto. El siguiente y uno de los más importantes es el recuerdo de la pasión de Cristo, recordar cuánto sufrió, recordar la sed que Él tuvo, el hambre que Él padeció, la humillación de que lo vieran desnudo, para recordar que lo voy a herir si peco
y para no contribuir más al sufrimiento de Cristo, ¿no? Y para acompañarlo también en su sufrimiento. Elevar mis pasiones a algo más hermoso que es el amor. Con la oración humilde y perseverante. Si nosotros tratamos de luchar solos, probablemente vamos a perder. Pero si Dios lucha por nosotros, lucha en nuestro nombre, lucha con nosotros, igual que nuestro ángel de la guarda, pues muy probablemente vamos a vencer. Devoción entrañable a María. La Virgen María es el ser humano, solamente humano, porque Jesús es de persona divina y naturaleza divina humana, pero María es solamente persona humana, pues ella es la criatura más perfecta que existe, con una concupiscencia perfectamente ordenada, porque ella no tenía el pecado original, ¿no? Entonces, pensar qué haría la Santísima Virgen, cómo actuaría ella ante esta situación que yo tengo enfrente en mi vida, ante esta tentación que me presenta la carne, ¿no? Y bueno, ese amor, esa invocación y esa contemplación de su vida nos va a estrechar cada vez más a ella y nos va a ayudar a perfeccionarnos cada vez más en la virtud. Tratar de actuar como ella actuaría. Tratar de huir de lo que ella huiría. No sé, yo no me imagino a la Santísima Virgen despertándose a las 10 de la mañana, ¿no? O comiéndose un pastel completo ella sola. Entonces, pensar qué haría ella y tratar de imitarla en esa templanza tan hermosa y tan perfecta que ella tuvo. Y por último, no menos importante, la frecuencia de los sacramentos, porque una de las consecuencias, digamos, de la vida sacramental, de tener la gracia en el alma, uno de los regalos que nosotros recibimos cuando estamos en gracia, es que tenemos mayor inclinación hacia el bien, tenemos más fortaleza para luchar contra las tentaciones y no pecar. Es más difícil pecar cuando uno está en gracia. Es más fácil controlar la concupiscencia, estamos más ordenados en todos los sentidos y estamos más cercanos a Dios, y el Espíritu Santo también nos inspira mayormente porque está en nuestra alma inhabitando. Esos son los 10 tips o 10 ayudas que recibimos en la batalla contra la carne, contra nuestra propia concupiscencia desordenada. Y bueno, ya hemos visto cómo luchar contra esa sed insaciable de gozar, de pasarla bien, de un poquito más, algo un poco más intenso. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el horror al sufrimiento. ¿Cómo combatir ese horror al sufrimiento que es para nosotros tan natural? Lo más natural para nosotros es alejarnos de lo desagradable, de lo malo. Recordando primero que el sufrimiento es necesario para nuestra santificación, para el bien de los hombres y de la Iglesia y para acompañar a Cristo. Tiene 3 beneficios muy grandes. Repara el pecado. Con el sufrimiento reparamos pecados si se lo ofrecemos a Dios. Nos restablecemos en la amistad con Cristo y también nos ayuda a equilibrarnos, ¿no? Cuando nosotros tomamos malas decisiones, pues eso provoca malas consecuencias. Entonces se equilibra la balanza cuando nosotros aceptamos esas consecuencias con amor. Y bueno, para la santificación del alma, ¿no? Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. El camino del cristiano es ese. Decía un autor, no me olvidé de quién, pero lo leí, lo recuerdo, que somos una iglesia que siempre está en guerra. Somos una iglesia militante, ¿no? Por eso no estamos todavía en el cielo, por eso no estamos en el purgatorio. Nosotros estamos luchando. Este es nuestro único momento para luchar. Después no podremos luchar. Entonces, y otro punto importante es que la lucha está todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos
moviéndonos entre el sí y el no, la virtud o el vicio, ¿no? El cielo o el infierno. Una pequeña decisión en nuestra vida puede cambiar nuestro destino eterno. Pararme en la mañana temprano o no puede definir la conducta del resto de mi vida, si yo lo repito y lo repito y lo repito, ¿no? Entonces es muy importante por eso cuidar eso. Excelencia del sufrimiento. Expía nuestros pecados. Somete la carne al espíritu. Nos ayuda a controlar esa concupiscencia desordenada que siempre quiere gozar. Cuando sufrimos, se aplaca. Tercero, nos desprende de las cosas de la tierra. Hace que queramos estar más pensando en Dios y en el cielo. Nos purifica y nos hermosea, embellece nuestra alma. Es como ir lavando nuestra alma con jabón y un estropajo de esos que duelen. Lo alcanza todo de Dios. Cuando le ofrecemos a Dios nuestro sufrimiento, Dios lo escucha y lo valora de un modo especial. Nos hace verdaderos apóstoles. Si Cristo sufrió, todos los que siguen a Jesús están llamados también al sufrimiento. El que sigue a Jesús sufre. Y eso es hermoso. Y nos asemeja también a Jesús y a María. Y bueno, dentro de este movimiento del sufrimiento, pues hay grados de amor al sufrimiento. El primer grado de amor al sufrimiento es no omitir las cosas normales de nuestra vida que no nos gusta hacer o que nos provocan alguna especie de sufrimiento. Por ejemplo, a los niños pequeñitos cuando no les gusta bañarse, pues pueden ofrecer el tenerse que bañar. Sí o sí se van a tener que bañar, porque la vida es así. Es algo que no pueden omitir, pero va a tener un valor especial si lo ofrecen con amor, ¿no? Siguiente, aceptar con resignación las cruces que Dios nos envía, cosas que nos pueden parecer a lo mejor muy injustas, quizá una humillación injustificada en el trabajo o algún problema en la familia, alguna crisis económica, no lo sé, cosas que Dios nos envía. Cuando nosotros las aceptamos con amor y no estamos renegando de eso, pues estamos, en cierto modo, también amando el sufrimiento. El tercer grado de amor al sufrimiento es buscar pequeñas mortificaciones voluntarias, cosas que me causan alguna clase de dolor y que yo sé que eso me va a hacer bien. Voluntarias, son pequeñas penitencias como dormir en el piso o hacer algún ayuno o pararse más temprano para hacer oración, pequeñas cosas saludables para el alma, no comer postre, por ejemplo, o ver menos tele o estar menos tiempo en el teléfono, cosas de ese tipo que nosotros hacemos por mortificarnos por amor a Dios, y eso aumenta nuestro amor. El siguiente punto, cuando ya uno va avanzando más en la espiritualidad, es amar el dolor y preferirlo al placer. Preferir sufrir por amor para acompañar a Jesús que pasarlo bien. Y el grado más elevado es ofrecerse a Dios como víctima y decidir sufrir con Cristo por amor a Él y también a las demás personas y para salvar almas del infierno, salvar a los pobres pecadores. Y ya es un grado pues muy especial, ¿no? Algo muy, muy hermoso. Por eso, bueno, voy a leer unos pasajes que ilustran todo esto de un modo muy bello. San Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 12, así pues, hermanos, no somos deudores a la carne de vivir según la carne, que si vivís según la carne, moriréis. Mas si con el Espíritu mortificas las obras del cuerpo, viviréis. Y en la carta a los Gálatas dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos del Espíritu, andemos también según el Espíritu. Y es algo muy bello. Ahora, ¿cómo vivía San Pío de Pietrelcina esta batalla contra la propia carne? Cuando hablamos de un enemigo,
del alma, siempre están, digamos, relacionados o inmersos los tres. Entonces, el demonio utiliza, por ejemplo, la carne para tentarnos. Y así le pasaba a San Pío de Pietrelcina. Cuando tenía 5 años, él empezó a tener algunas visiones de nuestro Señor, empezó a tener una vida mística más profunda. Pero a la par que le llegó esta vida mística y esta unión con Dios, empezó a tener también molestias del demonio y sobre todo fuertes tentaciones también contra la carne. Y bueno, pasó su vida y él aprendió a luchar fuertemente contra esas tentaciones. Y hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos luchando contra nuestras pequeñas pasiones, contra nuestras ganas de dormir, contra nuestras ganas de decirle a esa persona que nos cae mal todo lo que queremos decirle con toda la furia de nuestro corazón, en lugar de mortificar nuestra carne y templar nuestros malos impulsos, todo esto está inmerso en la gran batalla cósmica entre Dios y el demonio, entre el bien y el mal, ¿no? Y San Pío de Pietrelcina tenía muy claro cómo funcionaba esta guerra santa, cómo tenía que batallar toda su vida, todo el tiempo en esto. Por eso decía él, el alma es un campo de batalla donde Dios y Satanás no cesan de luchar. Es necesario abrir al Señor las puertas de nuestra alma de par en par, entregársela totalmente, fortificarla con toda clase de armamento, iluminarla con su luz para combatir las tinieblas del error, revestirla de Jesús con su verdad y justicia, con el escudo de la fe, con la palabra de Dios. Solo así triunfaremos sobre el enemigo. Antes de que, o cuando recién entró al monasterio San Pío de Pietrelcina, tuvo un sueño muy importante que marcó también el resto de su vida. Él se soñó a sí mismo, se soñó que estaba él en la oscuridad y de pronto se presentó ante él un monstruo enorme, gigante, horrible, que se estaba burlando de él. Y apareció Jesús en la escena y le dijo que él iba a tener que luchar con el demonio todo el tiempo. Y a San Pío le dio mucho miedo. Es que Señor, yo no voy a poder contra él, es una bestia feroz y horrible. Y le dijo Jesús que él iba a estar con él en todas sus luchas acompañándolo, que por favor luchara contra él. Y desde entonces San Pío tuvo siempre esa claridad de que tiene que estar siempre luchando. Y luchó con cuerpo y alma contra el demonio, porque lo molestaba físicamente, pero también con muchas tentaciones. A veces veía al demonio en forma de mujeres desnudas que estaban bailando por ahí, ¿no? O lo veía como fieras, como perros negros o gatos, que San Pío le daba miedo enfrentarse contra ellos y se enfrentaba, ¿no? Por eso también vivía siempre en oración y mortificación. Y no por eso era menos feliz ni menos alegre. Al contrario, al tener esa claridad de la gran batalla, pues fue un ejemplo para todos. Dios siempre va suscitando santos según las necesidades del tiempo y del momento histórico que se vive. San Pío de Pietrelcina vivió en un siglo fuertísimo, en el siglo de la revolución sexual, en el siglo de la entrada del comunismo, de una lucha muy fuerte contra la vida y contra la iglesia. Muchas cosas pasaron en ese momento y muchas modas que requerían de un ejemplo de vida de acuerdo a lo que Dios quería, y la Virgen María por eso también lo pidió en Fátima, ¿no? Entonces San Pío de Pietrelcina es un santo que responde a las necesidades y a los grandes ataques y las grandes tentaciones hacia la carne que se viven en nuestro tiempo, en nuestro siglo. Y por eso fue tan visible el Padre Pío y por eso tuvo tantas cosas extraordinarias, porque el Padre Pío vivió de un modo extraordinario. Lo ordinario era un sacerdote que confesaba y vivía con amor la Santa Misa y que vivía bien su vida fraterna. Eso fue el Padre Pío. Pero tuvo tantas cosas extraordinarias porque Dios quería a través de él enseñarle al mundo cómo luchar contra los enemigos de la carne. Si hay un gran mensaje que dio Padre Pío con su vida fue: el demonio, el mundo y la carne existen y hay que luchar contra ellos todo el tiempo, toda nuestra vida.
Y todas esas gracias como los estigmas o que podía leer los corazones, todas esas cosas extraordinarias no eran para su santificación, eran para la santificación y que de todos los demás, para que todos los demás pudiéramos aprender de la vida de San Pío de Pietrelcina. Esas cosas tan extraordinarias se llaman gracias gratis dadas. Y son cosas extraordinarias que pasan en alguien, pero para la edificación de todos los demás, no la de él. Lo que lo santificó a él fue su amor a Dios y su mortificación. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de las estrategias para combatir la carne y vamos a ver cómo lo combatía San Pío de Pietrelcina. Cuando tenía este tipo de tentaciones tan tremendas, él cerraba fuertemente los ojos, o cuando tenía un antojo en especial, trataba de hacer más ayuno y oración. En el refectorio, por ejemplo, le pasaba a sus compañeros una parte de su comida para no comer más, o comer siempre un poco menos, quedarse siempre con un poquito de hambre, que no está mal, sí se alimentaba, pero siempre comía un poquitito menos. Otro punto importante es contra el sueño. Él, para unirse con Cristo y sufrir un poco más, pasaba largas horas en la noche en oración, acompañando a Cristo. Claro que le daba sueño, claro que le daba flojera, claro que estaba cansado. Es humano, pero lo ofrecía por Dios y lo vivía. Y bueno, un penitente, al confesarse de malos pensamientos, le preguntaba a Padre Pío una vez: «Padre, ¿habrá sido el demonio?». Y San Pío de Pietrelcina le dijo riéndose: «¿Qué crees tú? ¿Que las tentaciones son cosas del Espíritu Santo? Claro, siempre van unidos los enemigos del alma, y hay que aprender a observar esas tentaciones en nuestra vida para poder luchar contra ellas». Una vez también un hombre le dijo al Padre Pío: «Padre Pío, yo no creo en el infierno, es una invención de los curas». Y le dijo el Padre Pío: «No te preocupes, hermano. Cuando vayas allá te darás cuenta si existe o no». Otro punto importante es que estos enemigos del alma existen, creamos nosotros en ellos o no. Entonces es muy importante tener conciencia de que actúan y aprender a ver la realidad, porque están. Otro padre espiritual dijo al Padre Pío: «Padre Pío, algunas personas niegan la existencia del diablo». Y él decía: «Bueno, es que ¿cómo se puede dudar de su existencia si lo vemos alrededor nuestro todo el tiempo? Todo el tiempo está ahí. También las tentaciones de la carne están siempre ahí». San Francisco de Asís tuvo una respuesta muy divertida ante una tentación de la carne. Él tuvo una tentación muy fuerte en torno al tema de la lujuria, ¿no? ¿Y qué hizo para luchar contra eso? Pues se aventó a un rosal con espinas para mortificar la carne. O San Francisco de Sales, que tenía la inclinación de ser muy iracundo, de expresar mucho su furia. ¿Y qué hizo? Trabajó tanto la virtud que cuando murió encontraron que en su escritorio estaba todo rayado de que había hecho un esfuerzo muy, muy grande para ser dulce y amable con las personas con las que tenía que tratar, y abajo de su escritorio estaba la madera toda rasgada de que con las uñas había agarrado toda su furia y la había contenido de esa manera. Y bien, con estos ejemplos maravillosos de toda una vida de batalla, vamos a terminar con una frase de San Pío que dice así: «En tus infidelidades diarias, humíllate, humíllate, humíllate siempre. Cuando el Señor te vea humillado hasta el suelo, te tenderá su mano, y Él mismo pensará en atraerte hacia Él. No tengamos miedo cuando fallamos, Él nos va a amar siempre de todos modos. No importa lo que hagamos. Y cuando caigamos cuando perdamos, digamos, alguna batalla contra la carne, recordemos que no es el fin de la guerra, porque no nos hemos muerto aún. Siempre podemos levantarnos y empezar de nuevo, y Cristo va a estar ahí para luchar con nosotros». El propósito de hoy es que en cada momento del día que suframos alguna tentación, vamos a invocar el nombre de Jesús para que acuda a nuestro auxilio.
Y bueno, terminaremos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo concedido. Lo ponemos en tus manos y te suplicamos que sea para tu gloria y la salvación de las almas. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Jesús de la Divina Misericordia, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.